estamos en el mes de septiembre. Septiembre es el mes de la Biblia. Y hemos tomado algunas notas para dar alguna explicación acerca de lo que es la Biblia. Para nadie es un secreto, por si acaso lo era para alguno. Nosotros sabemos que la Biblia tiene alrededor de más de 4.000 años, ¿verdad? Más de 4.000 años que existe ya, o que comenzó a existir. No, hermano, bájeme eso aquí, por favor, póngame la dichosa la Biblia. Oh, gloria a su nombre, cuánto alaban al que vive. Entonces, la Biblia tiene más de 4.000 años ya que existe, que comenzó a existir mayormente el primer libro de la Biblia. El primer libro de la Biblia es el libro de Génesis. Y aunque el libro de la Biblia comenzó en los tiempos de Abraham, no se registra como que Abraham escribió ningún libro, sino que lo escribió Moisés aproximadamente 445 años antes de Cristo. Está Génesis, capítulo Génesis. Fue escrito 445 años según los datos que nosotros tenemos. ¿Por qué digo según los datos que nosotros tenemos? Porque nosotros no tenemos los datos fidedignos para decir que tenemos la fuente del papel, el papel carbón o los carbonos. Nosotros no, y tampoco hemos llegado a ese nivel de decir hemos descubierto, porque la Biblia, todo lo que han investigado, todo lo que han llegado a analizar, han hecho investigación sobre otros manuscritos que han encontrado. Pues bien, vamos a hablar un poquito cómo está compuesta la Biblia. Y porque tenemos una síntesis de lo que es la Biblia y cómo llegó a nuestra vida. Primeramente, según el libro de Deuteronomio, capítulo 6, libro de Deuteronomio, capítulo 6, habla de la siguiente manera. Vamos a buscarlo para que estemos leyendo alguna de esta parte de la Biblia, de este verso. Deuteronomio, capítulo 6. Vamos a leer el verso 4 en adelante. Gloria al Señor. Hay poder de Jesús. Cuando lo tengan todo me dicen amén. 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 Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y dice así la palabra de Dios, la cual leo en nombre de Jesús. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás Jehová tu Dios de todo corazón, de toda tu alma, con toda tu fuerza. Y versículo 6. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirán a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. La atarán como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos, y las escribirá en los postes de tu casa y en las puertas. Aquí se pueden observar varias cosas importantes del texto bíblico, o más bien de la palabra de Dios, que podemos observar aquí. Que no siempre tuvimos la Biblia, la tuvimos en nuestras manos. No siempre teníamos la Biblia, no siempre la Biblia estuvo en las manos de las personas. Entonces hubo un tiempo que la palabra de Dios
era una repetición oral. O sea, se le repetía de distinta manera. Se le repetía cuando se levantaban, se le repetía cuando se fueran a acostar, se hablaba de ella cuando fueran a acostar, y se hablaba de ella cuando andaban por el camino. También se hablaba de ella de distinta manera. Algunas de ellas se hablaba de ella cantando. Entonces esto dio como resultado, a esto se le llama la expresión oral, que era la manera de cómo las personas memorizaban los textos bíblicos y pasaban de una generación a otra generación, siempre la repetición oral. Entonces llegó un momento cuando el pueblo de Dios no tenía la necesidad de que las escrituras no podían ser repetidas oralmente, sino que se plasmaran y se escribieran en lugares, y dentro de esa parte se comenzaron a escribir en piedra, se escribieron en tabla, por ejemplo, pero en tabla no, pero mayormente en piedra se escribieron en papiro y se escribieron en distintos medios, en pieles de animales, especialmente pieles de animales se escribía también. En los tiempos de Jesús ya había lo que se llamaba el rollo, y así estaban los textos sagrados que fueron sacados de un árbol que le llamaban el papiro. De esto era que se sacaban una corteza del árbol, y entonces se escribía también allí. Entonces la Biblia tuvo un distinto proceso para que llegara a nuestra vida. Según información, para darlo así, según información, los primeros escritos de la Biblia se escribieron alrededor de 1000 años, 1000 a 900 años antes de Cristo. 1000 a 900 años antes de Cristo, según información y según algunos investigadores, dice que ahí fue que aparecieron los primeros escritos. Yo puedo decirle que en los tiempos, por ejemplo, los tiempos de Moisés, ya se hablaba, se escribía, pero en realidad no fueron plasmados todos los escritos de las Sagradas Escrituras. Y ahora vamos a hablar acerca de la palabra, el término Biblia, que dice que la palabra Biblia viene del término griego, biblion. Biblion, nombre dado a la coalición del escrito, y la palabra, entonces ese nombre se le dio Biblion, era el nombre dado a la coalición de los escritos de la palabra de Dios, así era que se le llamaba. Pero en especial llegó entonces Biblia, era la palabra plural, y como la Biblia no era un solo libro, sino un conjunto de libros, como ustedes lo saben, la Biblia no es una biblioteca prácticamente de libros, puesto que la Biblia está compuesta por 66 libros, y nosotros sabemos que tenemos 29 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Eso estamos diciendo de la Biblia que nosotros tenemos, pero había otras Biblias, que la Biblia antes de la que nosotros teníamos tenían más libros de ella. Y esta vino a resurgir en los tiempos de la Reforma Protestante, o sea que vinieron a comenzarse por lo menos a hacer. Y los cristianos optaron por tener 39 libros del Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento tenía alrededor de unos libros que eran los libros más los libros apócrifos, como los Macabeos, primera, segunda Macabeo, Judí, Sabiduría, hasta Profecía de Samuel, Apocalipsis de Daniel, o sea que fueron varios libros que se estuvieron escribiendo, y nosotros no lo aceptamos. El canon de la iglesia cristiana no lo aceptó como inspirado, o sea, eso fue lo que sucedió. Como tampoco el canon judío
tampoco lo aceptó como inspirado. O sea, que los judíos tampoco aceptaron como inspirado esos libros deuterocanónicos, es decir, no inspirados. Entonces, la Biblia, el Antiguo Testamento, que es la Biblia judía, se le llama la Torá. Según ellos, ¿saben cuántos libros tiene? 24 libros. 24 libros, no son como lo que nosotros tenemos. Ahora, ¿de dónde se sacan entonces esos 39 libros de la Biblia? Se saca porque cada libro de la Biblia, como primera de Samuel, primero y segundo de Samuel, en la Torá solamente había un solo libro. No había ni primera, tampoco había primera de Crónica, tampoco estaba Esdras y Nehemías. Ese era un solo libro. Todos esos libros eran considerados un solo libro, y debido entonces a esas divisiones de libros que aparecieron, llegaron a los 39 libros de la Biblia que nosotros tenemos, pero que realmente no le hicimos ninguna alteración a esos libros, sino que son los 39 libros de la Biblia que nosotros tenemos. Ahora bien, la Iglesia Católica no tiene 39 libros del Antiguo Testamento. La Iglesia Católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento. Hay otra traducción que la Iglesia Católica Ortodoxa no tiene 39 libros y 46 libros, tiene 52 libros. O sea, esta tiene aún más, 52. La Iglesia Católica Ortodoxa tiene 52 libros del Antiguo Testamento. Esta Iglesia Católica Ortodoxa incluye, ¿sabe qué? Incluye el libro de Enoch, que nosotros, sí, el libro de Enoch, que nosotros no incluimos. ¿Cómo es? Enoch, el libro de Enoch, que nosotros no lo incluimos y que nosotros lo escuchamos, que sí se menciona en el libro de Judas. Amén. Entonces ellos lo tienen, ellos lo incluyen. Entonces, por producto de eso, entonces la Iglesia Ortodoxa tiene una cantidad de libros, la Biblia Ortodoxa tiene una cantidad de libros que nosotros no lo manejamos. Por eso la Biblia, según las investigaciones que tuve, tiene distintas magnitudes. Dentro de las magnitudes es según los cánones. ¿Qué es la canonicidad? O la reunión que se hacían en los grupos religiosos para debatir los libros que eran inspirados y los que no eran inspirados, porque había un canon que se reunían distintos ministros, tantos judíos como ortodoxos, tanto obispos de distintas índoles, se reunían para discutir y decir que este libro no es inspirado porque había unas condiciones que tenían, o hay unas condiciones para que los libros fueran inspirados. Entonces, ellos, por ejemplo, los libros para ser inspirados tenían, para algunos grupos, tenían que tener por lo menos 400 años antes de Cristo para ser inspirados en el Antiguo Testamento. No podían ser antes de 400 años. Por eso es el último libro de la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, es Malaquía. Y así por el estilo. Entonces, esta Biblia, vamos a decirle aquí, dice que la Biblia es el libro más vendido de todos los libros y es también el libro más influyente de todas la humanidad. Dice que la Biblia tiene alrededor de más de 100 copias anuales se saca de la Biblia, más de 100 millones de copias anuales, y tiene, ¿sabe cuántas traducciones? 2.454 traducciones a distintos idiomas.
2.454 traducciones a distintos idiomas. Esa es la Biblia que nosotros tenemos. Pero más sin embargo, como decía ahorita, la Biblia judía o el judaísmo no acepta el Nuevo Testamento como Biblia inspirada, solamente acepta el Antiguo Testamento, o mejor dicho, la Torá. En cambio, o el contrario, la iglesia cristiana acepta el Nuevo Testamento y también el Antiguo Testamento. Siempre decimos, y siempre la iglesia evangélica ha dicho que debe ser interpretado el Antiguo Testamento. O sea, no se puede aceptar el Antiguo Testamento como tal, como está, sino que tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento. En otras palabras, la razón de la existencia, la razón de ser del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, pero en especial la razón de ser del Antiguo Testamento, ¿saben quién es? Jesús. Porque el Antiguo Testamento es la luz, era la luz que iluminaba o que dirigía o que estaba guiando una profecía para que todas personas creyeran en el Mesías. Pero Jesús es el Mesías y Jesús entonces es el que nos manda a nosotros las directrices, cómo nosotros debemos conducirnos. Por eso Jesús es el maestro por excelencia, y no hubo un maestro, ni lo habrá ni hubo un maestro que hablara y enseñara como lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque el autor de la vida y el autor de los libros y el propósito de la Biblia es Jesús. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, cuando él les estaba preguntando, cuando los fariseos estaban investigando y preguntando, ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? Ustedes escudriñan las Escrituras, porque ellas le dan testimonio de que tienen la vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Eso fue una traducción que yo hice, ¿verdad?, del verso, porque el texto dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros no parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero Jesús lo que le dijo realmente fue eso: ustedes escudriñan las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, pero las Escrituras hablan de mí. Gloria al Señor. En otras palabras, las Escrituras nos enseñan a Jesús, y los judíos no pudieron ver a Jesús, ni lo han podido ver, ni lo han visto todavía en la Biblia. Amén. Entonces, concluyendo con respecto, la iglesia protestante tiene 66, la Biblia de la iglesia protestante, que es la Reina Valera, que fue la que lo hizo la traducción Reina Valera, que es una de las Biblias más usadas, tiene 66 libros. La católica tiene 73 libros y la católica ortodoxa tiene 78 libros. Amén. Ya estamos casi terminando, así que no nos vamos a cansar. Dice, solamente vamos a hacer un resumen de la Biblia protestante, no vamos a hacer el resumen de la iglesia, de todas las otras Biblias. El resumen de la Biblia que nosotros usamos dice que la Biblia católica tiene 1.189 capítulos, tiene 31.187 versículos, contiene letras 5.666.480 letras, y tiene palabras 773.746 palabras. Ya dijimos, en cambio,
los versículos y dijimos los capítulos. Importancia de la Biblia. La Biblia, el propósito de las Escrituras, para nosotros, es bueno que sepamos esto, en síntesis, es que nosotros conozcamos a Cristo. El propósito de la Biblia fue siempre llevarnos a Jesús. Todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es que nosotros vayamos a Cristo y nos refugiemos en Jesús. En Él está la vida. Jesús quiere que nosotros sepamos que a través de su palabra, en la Biblia encontramos la vida, y la vida es Jesús. Podemos decir, el personaje central de la Biblia es Cristo el Señor. No es tanto para que ustedes se pierdan. Siempre su recompensa, su confianza, su fortaleza es en Cristo. Nosotros debemos como cristianos confiar, no en nosotros, en su palabra, confiar en el Señor Jesucristo. Siempre depender de Él. Le aseguro que no hay derrota para los hombres ni las mujeres que ponen su confianza en Jesús. No hay derrota para la persona que confían locamente en Cristo. Porque le voy a decir, aunque confiar en Cristo nos cueste la vida, al final de la jornada vamos a encontrar victoria. Amén. Por eso Jesús dijo, el que por causa mía pierde su vida, la va a hallar. Ahora, el que por mi causa la preserva, entonces la pierde. Porque a veces, ¿cuál es el problema? La gente no le gusta Fausto Eliezer. A la gente no le gusta ser confrontado por lo que dice la Biblia. ¿Sabe eso? Hay gente que dejan de hablar de la Biblia y hay gente que dejan de confrontar a los demás porque ellos quieren estar bien con la persona. No procuremos estar bien con la persona, procuremos estar bien con Dios. Cuando nosotros estamos bien con Dios, aunque perdamos las personas, es triste decirlo. Y ese es el problema, que a veces la iglesia se ha interpretado mal. Porque a veces creemos que la iglesia debe ganarse a la persona. Nosotros no nos podemos ganar a la persona. Debemos ganarla, pero sin perder a Cristo. Pero a veces nosotros perdemos a Cristo por ganarnos a la persona. ¿Amén? Entonces, usted no puede perder a Cristo por ganarse a la persona. Pierda todo el mundo, pero no pierda a Jesús. No pierda a Jesús. Acepte ser rechazado, acepte ser aborrecido, acepte ser maltratado, porque a Él lo hicieron, a Jesús se lo hicieron. Y si a Él se lo hicieron, a usted y a mí también lo van a maltratar. Y mira cómo Jesús, desde su propia casa, fue maltratado entre sus mismos hermanos. A veces penoso decirlo. Así mismo nos puede pasar a nosotros. No era que Jesús era malo. Lo que pasa es que la corriente del mundo no estaba acorde con Él. Y nos dio una enseñanza a nosotros para que vivamos en victoria. Y para cuando estemos experimentando situaciones adversas, nosotros digamos siempre, vivamos con nuestro corazón en las manos de Dios. ¿Saben cómo es cuando tenemos el corazón en la mano de Dios? Si mi corazón no me reprende, yo estoy bien con Dios. Si mi corazón me reprende, yo estoy mal y tengo que arreglar lo que está mal. Ahora, si mi corazón no me reprende, yo tengo confianza. Eso lo dice Juan, 1 Juan. Si mi corazón no me reprende, confianza tenemos. Pero si mi corazón me reprende, es porque hay algo que no está bien.
Siempre el pecado se manifiesta con algo. Se llama miedo, se llama temor. El pecado se manifiesta ahí, con el miedo, con el temor, con la inseguridad. Pero cuando una persona está confiada, dice, wow, me muero, pero con Cristo. Que el Señor les bendiga.